Hace unos años atrás, Warner Bros. Había lanzado al aire un capítulo sobre una de las historias del universo de los Looney Tunes, que salían unas partes cortas animadas, que es El Coyote y el Correcaminos, en que este capítulo era muy aterrador y lo quitaron al aire, porque el capítulo consiste en que el coyote por fin atrapa al Correcaminos. No es bueno ni amigable lo que te voy a contar. Esto pasó hace años atrás. La empresa de Warner Bros., cuando los personajes estaban en una gran popularidad, pasaron unos años, estaban pensando en acabar con una serie, que era el del Coyote y el Correcaminos, en que la empresa tenía algunos problemas externos, y decidieron en terminar con esta animación, ya que han logrado en cumplir su objetivo. Decidieron en acabar con esta animación, y pensaron en que podían terminarlo con un gran final, pero se suponía que iban a hacer un episodio especial para un público mundial, y que iba a hacer con una duración un poco más alargada, en que esta serie se despidieran los personajes con su propia manera, que todos pensábamos que iba a terminar con una manera graciosa, otro con una manera triste o con una manera interesante que nos dejaría. Sobre el Coyote y el Correcaminos, comenzó como todos los capítulos, se ambientaría en el desierto. El coyote estaba sentado en su roca pensando en cómo podría atrapar al Correcaminos. No podía dormir todos los días, porque tenía mucha hambre, y parecía que esto iba a ser su último día de vivir. Estaba muy débil y arrastrándose en el suelo, porque el hambre lo estaba matando lentamente, hasta que se le dio una idea al coyote, que estaba planeando un plan, que esta vez iba a funcionar, pero esta vez podía usar cosas filudas, como cuchillos, hachas, etc. Miró al Correcaminos que se estaba dirigiendo hacia él, pero Coyote estaba poniendo una cara aterradora. El Correcaminos no se dio cuenta que había cosas filudas en el suelo, se había cortado mucho sus patas y su rodilla. El Correcaminos no podía más en caminar, no podía más en correr, así cayéndose al suelo. Cuando se cayó, se clavaron cuchillos en su cuerpo, así haciendo sufrir mucho el Correcaminos. El coyote sale y mira lo está sucediendo, y se puso feliz en que por fin logró con su plan. El coyote tenía un cuchillo en la mano, se acercó al Correcaminos, lo miró por última vez, y lo cortó por la mitad, haciendo sacar mucha sangre, cortando su cuello haciéndole matar al Correcaminos. El coyote encendió un horno que tenía, y agarró el Correcaminos, lo puso en un plato grande, y lo puso en la fogata. Sus órganos estaban separados. Primero iba a comer al Correcaminos, luego sus órganos. Cuando terminó de cocinarse, el coyote estaba muy feliz comiéndolo y sonriendo con una sonrisa macabra mirando a la televisión, y acabó el capítulo comiéndose al Correcaminos. Fue demasiado aterrador el final para esta serie animada. Sé que la serie tenía mucha violencia, pero no pensé que podía terminar así, ya que el episodio ya estaba listo para su estreno, pero solamente fue estrenado en algunos países. Antes que fuera eliminado, las personas que pudieron ver el capítulo denunciaron a la compañía por esta clase de animación, ya que algunos niños vieron el capítulo y se quedaron asustados y aterrados por el capítulo. Los creadores de la serie no sabían qué hacer con tantas denuncias, que los padres y
representantes sobre la serie, que tenía matanza y violencia, pensando que si seguía así, la compañía Warner se cancelaría. Cometieron un grave error lo que está pasando, y borrador del episodio en los países que fue estrenado al aire, solamente quedaron algunos testigos lo que pudieron ver el capítulo final del Coyote y el Correcaminos. Antes de irme, quiero mandar unos saludos para Gorka Díaz Baz, Troyeide Creator, Witty Mexicano, Sonic DLGO, Omar Euto, Tayla Exe, Sebas Jugador, TZZZ, y Hola soy Claris. De verdad, quiero agradecerles y darles muchísimas gracias por disfrutar mis vídeos. Ya hemos llegado a los 500 suscriptores en este canal, muchísimas gracias por su apoyo, de verdad, me motiva mucho a seguir subiendo vídeos de creepypastas y historias de terror para ustedes, así es que más contenidos de creepypastas se vendrán en este canal de YouTube. Muchísimas gracias creepypasteros, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.